Bueno, vale, empezá presentándote. Bueno, me llamo Alejandra Torres, ya dijimos que tengo 26. Empecé en el mundo de los podcasts casi por casualidad en la facultad, cuando un profesor dijo, bueno, sí, hay que saber de todo, y mencionó podcast. Yo dije, ¿qué es eso? Me dio como cosita no saberlo, así que me puse a ver qué había alrededor del mundo, qué tipo de contenidos eran, hasta que un día descubrí que eran una especie de audios segmentados y divididos en episodios, casi como Netflix, pero solo de audio, y dije, qué interesante que pueda elegir algo que me gusta escuchar cuando quiera, en donde quiera, el tema especial que a mí me interese. Así que bueno, me empecé a introducir en el mundo de los podcasts. Acá hice como un breve recorrido de algunos de los proyectos que estoy haciendo ahora. Estoy coproduciendo Gatocracia, que es un podcast sobre gatos y cultura pop. Los podcasts te permiten hablar de lo que más te guste y contar historias, y que vos puedas decidir y que no estés dependiendo del rating o dependiendo de tiempos, sino de tus recursos. Así que también soy editora de un podcast de abogados para abogados, uno de neurocientíficos que va a salir muy pronto. Sí, como que de repente la vida de la producción de podcast me disparó a universos que nunca hubiera llegado, creo, de esta manera. Y bueno, también conduzco Drop the Mic News, como bien mencionaste, que es de noticias sobre la industria de los podcasts, porque Drop the Mic justamente quiere formar a todas las personas posibles para que todos elevemos los estándares de producción acá en Argentina y seamos un mercado súper competente, porque en este país hay muchísima creatividad. Hay un poco de falsa modestia en esto que estás diciendo, porque hay algo muy importante que hizo Alejandra. Alejandra además fue productora de Posta, que es la productora en la Argentina, digamos, más importante hoy en día, que generó más alianzas, digamos, con marcas, que bueno, que creo que eso te dio como una experiencia además, un plus, ¿no? A la hora de hablar de la industria acá en la Argentina. Sí, pues, no sé si es un plus, pero fue como mi primer gran acercamiento. Posta es, como dijo Fede, la productora que hoy en día está haciendo alianzas comerciales con HBO y con diferentes marcas que también le dan un sponsorship a cada uno de sus contenidos para llegar a un público específico. Y bueno, fue mi primer gran acercamiento, hasta que después empecé a emprender junto a Andy Cookier, que es la tercera fundadora de Drop the Mic, esta comunidad que ahora les vamos a contar, que bueno, hoy no pudo estar acá presente. Bien, me presento yo rápidamente. Mi nombre es Federico Rusconi, me encuentran en las redes sociales como @eldudux. Soy cofundador con las chicas de Drop the Mic, que ahora les vamos a contar un poco de qué se trata. También de la productora Podlab. Podlab nace como una productora que previamente trabajó con un MVP, que fue Café con Java, un podcast que está dedicado específicamente a explorar un poco el mundo de sistemas. Lo que hicimos fue decir, bueno, hagamos un podcast y apuntemos un nicho y veamos qué pasa con eso, qué repercusión hay. Nos pusimos ciertos objetivos con respecto a la cantidad de oyentes. Durante el primer año nos fue muy bien, la verdad. Entonces dijimos, bueno, a ver, esto está funcionando, hay marcas interesadas en sponsorearnos, quizás hay espacio entonces para generar una productora. Posta ya existía, Lunfa, otra productora, también ya existía, y algunas otras productoras también de otras provincias ya estaban. La cuestión era ver si desde la no experiencia, mi única experiencia con el podcasting venía de la mano de escuchar muchas cosas de afuera, un poco acá de Argentina, y después haber hecho 4 radios amateur realmente. Entonces dije, bueno, veamos qué pasa cuando una persona como de afuera del medio se mete y hace un podcast. Bueno, la verdad que los resultados fueron bastante interesantes. De ahí nació Podlab, que ahora en abril del año que viene cumple su primer año. Tenemos aproximadamente ya 7 podcasts, 2 en producción ahora que todavía no salieron. Y la verdad que está siendo una experiencia súper interesante. Podlab somos un equipo de 3 personas, algunos trabajamos como productores en jefe de algunos productos. Yo en particular soy productor y editor de Café con Java, Familia Tipo, y actualmente Dos Tazas de Té, que es el podcast de Pablo Marchetti, no sé si lo conocen, de Revista Barcelona, y La Pechu, que es una twitstar, digamos, conocida de Twitter. Y bueno, después está Andy Cookier, que no está, que si estaría acá solamente diría Oli, que es como su... Es su frase. Es su frase referencial. Si no lo dice, no hay charla. Exactamente, que viene también ahora, realmente este año está logrando mucha exposición en todo lo que es generando como un espacio para el podcasting. Ella es la conductora de Gatocracia, el podcast que mencioné de gatos y cultura pop. Es periodista, edita podcast, editó el podcast de Dalia Goodman, sí. Se me fue.
y también estaba encargada del podcast de Peña. Puto Lindo también está ahora produciendo el podcast Pai, y ahora está haciendo todos esos podcasts que ven acá, ella está trabajando. Cómo hacíamos sin vos, y Juro que es posta, y Tecla Cualquiera también los coprodujo. Bueno, vos te conociste con también, con claro, Andy nosotros nos Posta. conocimos ahí en Posta, nos hicimos amigas, dijimos vamos a hacer el podcast y así arrancó toda la aventura. Y luego conocimos a Fede un Exactamente. día. Así que llegamos a Drop the Mic, que sucedió totalmente de casualidad y capaz vale la pena contarlo, ya que estamos en la intimidad, diría, porque somos Está muy bien. Y es que fuimos a comer A ver, como éramos tan poquitos al principio los que hacían podcast, éramos como bichos raros que teníamos nuestros códigos y decíamos, ¿nos juntamos a cenar y a festejar fin de año? Sí. Empezaron todos a traer a algunos amigos. Puedo invitar a este, yo conozco a este productor, yo conozco a este productor. Algunos productores independientes, otros productores ya de redes de podcast. Consagrados. Terminamos siendo no sé cuántos en ese Sí, bar. 25, 30 personas más o menos. Dijimos, sí, acá hay algo. No paramos de hablar, pues podcasters. Exactamente. Y dijimos, acá hay algo interesante. No pasó una semana que ya dijimos, pongámosle nombre a esto, básicamente. Exacto, sí, en realidad la reunión la habíamos armado con Andy y con Ale y dijimos, bueno, traigamos a unos amigos, esto creció mucho y de golpe dijimos, che, pará, claramente Hay acá una necesidad hay una de comunidad, juntarnos. claro, que quiere un espacio. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer Drop the Mic, que empezó como un evento, que luego se convirtió Empezó en como un una evento en comunidad. una azotea, porque no teníamos espacio para hacer las cosas en una Exacto. terraza, y comenzó la reunión en donde estuvimos hablando de modelos de negocio y cómo generar ingresos y cómo poder capitalizar y recuperar cierta inversión que uno le hace, ¿no? Porque grabes o no en un estudio de radio, le estás dedicando tiempo, le estás dedicando recursos, y bueno, todos querían saber cómo podían hacer crecer su producto. Ya me salió medio tonada cordobesa. Está muy bien. Bien. Quizás lo que nos dimos cuenta los tres, que cuando nos juntamos a charlar, es que los tres teníamos un objetivo que era entender que el podcasting, para dar un paso más, tenía que profesionalizarse. Y para eso, digamos, lo que creemos es que la única forma de crecer es que tenemos que crecer entre todos. Y hay que generar una vara, digamos, un poco más alta para todos, en un montón de cuestiones. Básicamente esta charla la armamos con ese sentido también. Entender que el podcast, por supuesto, se puede trabajar de manera amateur, no hay ningún problema con respecto a eso. Pero si queremos crecer como una industria, como la industria incipiente que creo yo que hoy en día somos en la Argentina y quizás un poco bastante más desarrollada en otros lugares, bueno, lo que necesitamos es empezar a profesionalizarnos y empezar a trabajar como una comunidad realmente colega para crecer en ese sentido. Claro, es que nos dimos cuenta nosotros que ninguno era competencia del otro, ninguno le sacaba audiencia al otro. Si tenemos 2 podcasts de cine, por ejemplo, la realidad es que nos conviene que a todos nos vaya mejor para que más personas sepan lo que es un podcast y para que más personas nos escuchen, porque total, lo pueden escuchar cuando quieren. Si les interesa un tema, a lo sumo, después terminarán eligiendo qué conductor le parece más gracioso, le parece más interesante o hace un mejor tratamiento del contenido, pero la realidad es que todos nos beneficiamos y trabajamos juntos. Exacto. Así que bueno. Eso es un poco Drop the Mic. Le agradecemos a la gente de Argentores que nos dieron un reconocimiento este año. Pero bueno, empecemos con la charla. Basta de chachar. A ver, podcast. Hoy en día es una de las palabras del momento. Acá en Argentina está realmente súper efervesciente. Ahora todo el mundo quiere tener un podcast y está buenísimo porque despierta la posibilidad de muchos de poder expresarse, ¿no? Que es algo que es un fenómeno que viene sucediendo con Internet ya, que genera esa democratización de cierta forma y accesibilidad a que vos puedas publicar tus contenidos y una audiencia interesada, específica y de nicho diga, bueno, a ver, me interesa esto, voy a escucharlo. Pero todo muy lindo, ¿cómo hacemos para llevar a tu contenido al siguiente nivel? Que es, bueno, yo quiero que mi podcast el día de mañana me genere un retorno de inversión de tiempo, me genere algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, creo que esta charla está pensada más que nada para no solo pensar en el contenido, sino pensar lo que uno quiere hacer en función de cierta estrategia. O sea, uno sin una estrategia, la verdad que posiblemente tenga un camino mucho más enmarañado para progresar en sí. Sí, que además no es tan difícil. Van a ver que Claro. bueno, nosotros vamos a plantear 10 pasos, que quizás son los 10 pasos que nosotros armamos. La metodología que cada uno utilice es viable y es válida, pero lo que sí es importante es planificar un proyecto, pensar realmente esto como un proyecto profesional que tiene un objetivo, un norte y que bueno, que pase al menos por ciertas cuestiones que vamos a estar charlando. Bueno, y para ordenarnos, yo que
estudio gestión de medios y entretenimiento y tengo como una parte de negocios dentro de todo lo creativo, la verdad que me parece que está buenísimo utilizar este modelo de Canvas de Alexander Osterwalder y el apellido de Ives, se los debo. Pigner. Bueno, no sé, francés. Que la verdad está buenísimo y es súper fácil porque dice, bueno, propuesta de valor. Acá es básicamente el contenido que quiero hacer. Después te invita a pensar en estas 9 cuadrículas, cómo te querés relacionar con los clientes, a través de qué canales, los segmentos de mercado, que básicamente es el target, ¿no? La persona que uno se está dirigiendo, qué edad tiene, dónde vive. Después, la parte más vendría a ser dura, es la que dice, bueno, ¿qué actividades claves requiere que haga para que mi propuesta de valor y todo este proyecto sea viable y salga para adelante? ¿Qué recursos necesito? Es decir, no sé, tengo un micrófono propio, voy a usar el micrófono del celular, o tengo plata y puedo pagar tal vez un estudio y ahí capaz que tengo mayor fidelidad de grabación, ¿no? O tengo los programas para editar. Y después las asociaciones clave. Por ejemplo, Drop the Mic News, que es el podcast que estamos haciendo sobre noticias de los podcasts, tenemos la suerte de que una persona que tiene un estudio de radio que es todo de sonido nos posibilita ir a grabar ahí y son nuestros sponsors, ¿no? Y eso es básicamente una de las asociaciones clave que tenemos para hacer posible esto y que sea rentable y que salga todos los martes, todos los jueves. Bien. Bueno, empecemos por los pasos. El paso 1, la idea. Ahí marcamos algunas cosas, pero yo lo que les quiero decir con respecto a la idea es que me imagino que todo está creado para mí realmente, y si no está creado, cuando se está ocurriendo a ustedes ya se le ocurrió a alguien. Así que me parece que no hace falta que la idea sea específicamente única. Lo que sí es importante es que esa idea tenga cierta potencialidad y versatilidad. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a ir a un ejemplo concreto y voy a trabajar capaz algunas cosas que les voy a decir con el ejemplo de Café con Java como para que lo vean claro. Cuando se me ocurrió hacer Café con Java, yo trabajo en una empresa a la par de hacer podcast, donde trabajo con mucha gente de sistemas, y me empecé a dar cuenta que la gente de sistemas era un nicho, tenía como un universo bastante particular. Entonces dije, ¿por qué no empiezo a hablar con estos pibes a ver qué onda, qué pasa en su universo, qué tienen específicamente muchos algoritmos? ¿Qué algoritmos utilizan? ¿Cuál es su plugin? Claro. Entonces dije, bueno, a ver, hay un mundo de sistemas, fantástico. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se explota ese mundo de sistemas? Bueno, vi, por ejemplo, que había bastante material, pero mucho desde lo técnico y poco desde lo humano. O sea, siempre se hablaba de la gente de sistemas, pero tenía que ver mucho con lenguajes de programación, o a veces hasta cómo pararse a la hora de una gerencia informática, pero poco desde lo humano. Entender, digamos, que hoy en día la Argentina, por ejemplo, es un mercado súper importante a nivel sistemas, porque tenés recursos muy, muy capacitados, y por la devaluación de nuestro peso, digamos, hay muchas empresas interesadas en esos recursos. Entonces dije, bueno, acá hay un nicho que hay que atacar. O sea, había una idea que era potente, independientemente que hubiera otros podcasts u otros medios que hablaran de sistemas. Yo encontré una cuestión que dije, vamos a hablar de sistemas, pero vamos a hablar un poco de la gente de sistemas. Lo que les propongo es eso: cuando tengan una idea, háganse preguntas y verifiquen justamente, una vez que encuentran esa idea, qué tan potente es. Cuando hablo de potencia es para todos los lados a los que puede ir, y qué tan versátil es. Quizás un podcast puede iniciar como un podcast, vamos a ver después un poco los formatos, pero la versatilidad tiene que ver con esta cuestión medio de cimiento de ideas. Yo quiero hablar de la gente de sistemas, y hablar de la gente de sistemas, muchos temas. El tema es cómo querés hablar, ¿no? Y ese es tu diferencial. ¿Qué? Claro. No te si escuchan Café con Java, la verdad que ¿cómo los callamos? Es la pregunta. Exactamente. Bueno, tienen mucho que decir, exactamente. Pero para mí siempre es importante la investigación, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Es algo parecido a lo que yo quería hacer? ¿Lo puedo contar de otra forma? Porque el diferencial es ese, básicamente. Es primero investigar y después ver cómo encaja esa idea tuya. Pero lo importante también es que sea muy importante para vos, que te apasione, que le encuentres un abanico de posibilidades, cosa que capaz otra persona no vea. A mí me pasa con Gatocracia, que es un podcast que decís, bueno, pero es de gatos, ¿y qué puede ser? Tranquilamente se podría haber encarado eso como una cuestión tal vez más veterinaria, pero decidimos, hablar de dibujitos, estuvimos hablando de, casos de gatos que los cuidan otras personas, mezclamos herencias y gatos en un momento, como que había una amplia variedad de cosas. Entonces,
la idea potente es la que es diferente al resto y la que demuestra que hay una investigación previa. Y no necesariamente el tema que toque esa idea tiene que ser un tema que no haya sido tratado antes. Por ejemplo, los podcasts de cine. No sé, a alguno de ustedes les interesa hacer un podcast de cine. Hay miles de podcasts de cine. No es un problema que existan miles. El tema es que ustedes encuentran la forma de que lo que van a decir de cine, por lo menos, sea un poco distinto a lo que ya se está haciendo. Bueno, acá les voy a mostrar un poco lo que es el ecosistema nacional e internacional, que a mí me parece clave cada vez que uno tiene una idea, salir a investigar, que es algo que estaba mencionando recién, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, las redes de podcast o las productoras más grandes del mundo son The New York Times, tenemos Wondery, Gimlet, que es la productora que se compró Spotify el año pasado, que es una de las más reconocidas por sus formatos y sus producciones. NPR, que es la National Public Radio, es la radio nacional pública de Estados Unidos. Y después tenemos una marca súper conocida como TED, que tiene una diversidad enorme de podcast. Y una que viene, bueno, acá tenemos a Serial, que es el podcast que por primera vez como levantó la aguja de consumo y de descargas y se hizo, es lo que convirtió al podcast en sí masivo. Bueno, ESPN, que la verdad que ahora los podcasts deportivos, acá en Argentina todavía no está pasando, pero en el mundo están perfilando muy bien. Sí, llamativamente, porque podría explotarse mucho más con el fútbol acá. Sí. Mismo los podcasts de fútbol, todavía no hay una gran cadena de fútbol que haya hecho un podcast todavía acá en la Argentina, así enfocado en ese tema. Es que, bueno, justamente voy a mencionar acá que los podcasts, que los grandes medios tradicionales, la verdad que están haciendo un paso bastante lento, pero cada vez más están trayendo nuevas propuestas, ¿no? La última en sumarse fue Metro 95.1, que hizo todo un evento especial presentando nuevos podcasts con sus artistas. Ellos ya tenían como las locaciones, así que lo único que les faltaba era arriesgarse y empezar a ver cómo podían incursionar en este nuevo formato. Bueno, también La Nación, Futurock, que es una radio online, y no sé si es FM, Futurock. Sí, pero no. Pero también hace podcast, Congo, A24, que hizo unos podcasts geniales, y Nacional Podcast, que es la primera que incursionó. Primero empezó tomando sus programas de radio y las volcaba al formato y la distribución del podcast, y después empezó a generar nuevos contenidos, ¿no? También tenemos productoras natas de lo que es esta era acá en Argentina. Posta, que es la que mencionamos. Tenemos también la de Fede Podlab, Lunfa, Tristana, Parque. Hay nuevas redes de podcast que se fueron sumando este último tiempo. Tenemos a Góndola, que es una red de podcast en San Luis. Nosotros ahora con Drop the Mic y la comunidad tratamos de ser súper federales, así que cada vez que hay alguna nueva productora, los invitamos, informamos a todos sobre ella, ¿no? Y Gamera, que es la de Tierra del Fuego. Sí. Súper nueva también. Y también hay jugadores relevantes que son independientes. TED en español, que se produce acá en Argentina, la verdad que tiene bastantes descargas. Idea Millonaria, que es de 2 periodistas. Aprender de Grandes, que es del embajador del Cono Sur de TED. Son personas que tienen una gran cantidad de seguidores detrás. Y Más Música, Más Emoción, que es el primer podcast de música que creo que está todo muy bien y sponsoreado por Sony Music, ¿no? Sí, Sony. Bueno, paso 3, la segmentación de la audiencia. ¿Cuál es mi público objetivo? Hay que tener en cuenta que cuando ustedes hacen un podcast no le hablan nada más a su público, por ejemplo, la gente de sistemas, sino que también le van a hablar a un futuro sponsorship de esa idea. Entonces, lo que hay que pensar es, por un lado, cuáles son los factores psicográficos que afectan a ese público inicial, que puede ser, por ejemplo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus límites. Bueno, en Café con Java explotamos mucho eso, por ejemplo. Cuáles son sus motivaciones, y después por otro lado hay que pensar en ese mensaje, cómo lo va a llegar también al patrocinador. Por ejemplo, en Café con Java nos empezaron a llegar empresas interesadas porque lo que veían era que a través de Café con Java era un vínculo de diálogo más humano, digamos, con la gente de sistemas, que siempre los recruiters de sistemas como que tienen un temita con la gente de sistemas en particular, porque ser recruiter no te hace ser alguien de sistemas, eso es como una persona de recursos humanos específicamente. El sponsor, para mí es muy importante este tema de los patrocinadores, cuando ustedes piensan en la audiencia, porque también un poco va a hablar del tono que van a utilizar. O sea, por más de que ustedes quieran hablar de un tono descontracturado, o por ejemplo, no sé, yo ahora estoy haciendo otro podcast que se llama 2 tazas de té,
que podría decir que es un poquito más explícito como se habla, hay más puteadas, se habla de ciertas cuestiones genitales, entonces bueno, el sponsor para ese producto claramente no va a ser una empresa multinacional. No va a ser un museo tal vez. Exactamente. Depende de qué tipo de museo. Quizás pienso más en un patrocinio literario, alguna revista que trabaje la cultura desde otro lugar, hay que pensar en ese tipo de cuestiones. Claro, o sea, bueno, sí, básicamente eso, ¿no? Porque una realidad del podcast en la escena local es que es gratuito. En Estados Unidos empiezan a verse, bueno, algunos modelos de suscripción y de pago, ¿no? Pero acá en Argentina, como recién se está dibujando lo que es la industria, que todavía no la hay, la verdad que la producción es un gran esfuerzo el que se está haciendo acá. Entonces, bueno, como se ofrece gratuitamente, es esto de pensar, nosotros hacemos contenido y lo ofrecemos gratuito, pero tenemos la posibilidad de ofrecer un espacio publicitario y una cantidad de oyentes específica con intereses bien definidos, ¿no? Porque lo que pasa con el podcast en sí es que uno está generalmente escuchando a un igual cuando escucha un podcast. Todavía no... También es un poco de la intimidad del lenguaje radiofónico, ¿no? Esto de la cercanía que genera escuchar a alguien, sobre todo porque el podcast se escucha con auriculares, también eso influye. Pero digo, antes cuando no había tanta, ¿cómo podemos decir?, migración de estrellas o personas conocidas a lo que era el formato de podcast, estabas escuchando a un igual y te sentías, bueno, y también puede seguir sucediendo, ¿no? Pero te sentís sumamente reconocido. Entonces, eso es lo que empiezan a valorar las marcas para decir, bueno, es interesante llegar a este público de esta forma no convencional. Exacto, se crean nuevos líderes de opinión. También, exactamente. Bueno, pero ahora es cómo desarrollo una idea, ¿no? Vamos a preguntar, porque la verdad que nos dijimos, ¿escuchan podcast acá ustedes? Levante la mano, ¿quién escucha? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, bastantes. Perfecto. ¿Y alguno quiere hacer un podcast acá? 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Tienen alguno que tenga? Nadie aún. ¿En serio? ¿De qué? El podcast realmente es un año 2006. Sí, te diría de 2004 ya. La palabra iPod. Sí. El iPod de Apple. Sí. Cada broadcast. Claro. Yo mucho español porque no había acá un programa como Comunicando Podcast en España en el año 2006. Yo había hecho uno sobre vino. Mira. Pero después como que bajó, lo felicito porque retoman al podcast, pero bajó mucho y no se le daba mucha importancia. Era sumamente de nicho y era algo como muy inaccesible para la masa, cosa que hoy en día como que el espectro de personas que hoy escuchan está cambiando un montón porque Spotify llegó y es una plataforma que al ser tan masiva unificó lo que antes era una brecha gigante. ¿Por qué? Porque antes, como vos bien mencionaste, el podcast estaba más relacionado con lo que era todo lo que es iPhone o iOS, ¿no? Con ese sistema operativo, ¿no? Que tenía la app ya instalada, entonces vos directamente capaz un día te metías y decías, bueno, ¿qué es podcast? Y te dabas cuenta que era porque tenías esa accesibilidad. Android, Google y todo eso nunca hasta no hace muy poco, hace menos de un año se está empezando a dar cuenta de decir, bueno, voy a invertir acá porque está sucediendo algo con el audio. Así que bueno, una vez que ya tenemos entonces la idea es, todos los pasos que tenemos acá planteados, no necesariamente se tienen que seguir 1, 2, 3, 4. Sí, si tengo una idea, me parece que es lo normal o que está muy bien esto de investigar. Pero bueno, volviendo al tema, el paso 4 es, si tengo la idea, ¿cómo hago para comunicarla de la mejor manera y de una forma que yo pueda y me resulte a mí viable? Entonces tenés diferentes tipos de podcast, ¿no? Podés tener un podcast que conduzcas vos solo, cosa que muy pronto voy a hacer, no sé si sabías. Mirá, no sabía. Sí. Sorpresa, sorpresa. Bueno, que básicamente es desarrollas un tema y a esto se le puede hacer un montón de cosas, ¿no? Se le puede incorporar sonidos, se le pueden incorporar noticias, audio y demás, enriquecerlo, pero digo, este es un formato, ¿no? Una persona hablando por un tiempo definido y genera un tipo de estructura. Mesa redonda, que podríamos decir que Café con Java es más mesa redonda. Sí, empezó como una mesa redonda, después hoy en día trabaja entre mesa redonda y entrevista. Perfecto, claro, porque también hay como híbridos que los vamos a mencionar, pero digo, mesa redonda es, bueno, nos juntamos un grupo de personas interesadas en desarrollar diferentes temas y hay un intercambio constante, ¿no? Después tenemos las entrevistas, no hay mucho más que explicar porque todos acá hemos escuchado alguna, y lo que es storytelling, que es que pueden ser de ficción o de no ficción, ¿no? Esto que haya un guión de por medio. Si es de ficción, la verdad que puede ser, por ejemplo, en España se están haciendo enormes producciones sonoras que retoman un poco lo que era la magia del radioteatro antes y vuelve a traer esas experiencias de estoy escuchando una serie que me está transportando un montón y tiene un montón de
personajes y sonidos, y está buenísimo. La verdad que yo es la primera vez que llego a esos accesos, entonces la verdad que me parece espectacular. Sí, les recomiendo mucho, escuchen Guerra 3, Guerra 3. Si les interesa, digamos, en un momento desarrollar ese tipo. Guerra 3 es un ejemplo de todo lo que está bien a la hora de hacer una ficción. Y si no, también tenemos no ficción, ¿no? Esto de que retomamos una manera documental de contar ciertas cosas, ¿no? Puede ser una narración, puedes invitar a diferentes voces, ¿no? Eso tiene más producción que lo que es más producción de edición, más postproducción sería. Claro, en no ficción, perdón, les quiero dar ejemplos para que justamente puedan buscar después si les interesa. En no ficción de este estilo, en Storytelling, Radio Ambulante, me parece que es el ejemplo de historias de Latinoamérica excelentemente contadas. Tienen un equipo de producción enorme, pero ahí te das cuenta justamente cómo la producción es súper, súper importante en este formato. Sí. Después tenemos, los informativos, que es lo que estamos haciendo ahora con Drop the Mic. Tenemos educativos, que igual informativo y educativo es una categoría que es difícil como de segmentar, ¿no? Porque estamos casi en lo mismo. Pero educativo es, un mismo tema grande, se va dividiendo en diferentes pequeños bloques y así vas formando lo que es educativo. Después híbridos, como es el caso de Café con Java. Ahora. Y hay algo que me parece sumamente importante, que es la última categoría, que se llaman podcasts que tienen como un nuevo propósito. ¿Y qué es esto? Generalmente los programas de radio, ¿no? Se puede llamar de un montón de formas, pero los programas de radio pasan a los podcasts, o sea, como que se los toma el contenido, se los sube a la nube y la gente lo escucha cuando quiere, y están disponibles. Y la gente dice, ¿esto es podcast o no es podcast? Y ahí vamos a hablar de lo que son las ventanas de explotación de un contenido, ¿no? Primero fue creado para una cosa, por ejemplo, primero para la radio, para salir en vivo, si es que es así como comercial, como se escucha acá en Buenos Aires, la mayor cantidad de gente, y después está disponible on demand, para que lo escuches como quieras y donde quieras. Eso tiene una segunda ventana de explotación, y eso es el Repurpose Podcast, que también puede ser mismo este evento. O sea, hoy estamos hablando acá con Fede, y si alguien agarra lo que estamos diciendo y lo graba y lo sube, también ingresaría a lo que es esta categoría, así que es interesante de analizar. Sí, yo en recomendación con eso, me parece que hay ejemplos donde hacen con un contenido de ese estilo, se trabaja, digamos, de manera más segmentada. Por ejemplo, Pasaron Cosas, que es un programa de radio actual que está en Radio Con Vos. Lo que hacen recortes que duran máximo 15 minutos del programa, y entonces, por ejemplo, te van subiendo como de cada programa, te aparecen como 4 episodios donde vos escuchás un tema específico. Para mí, como escucha de podcasting, me parece súper más interesante que todo un programa entero subido, por así decirlo. Me parece que capaz que eso se puede recortar la columna. Claro, intenta parecerse más a un podcast, capaz de que lo que es cuando es un programa entero. Exacto. Y después, una vez que tenemos definido con qué categoría o qué formato es la que cuadra mejor para cada uno, para cada idea, decimos, ¿cada cuánto podemos lanzar este episodio? ¿Diariamente? Porque ahora también hay como una inminencia de lo que son los noticieros que salen todos los días, duran entre 10 y 20 minutos. Sí, se conoce como Daily Podcast. El Daily Podcast o podcast diario. Puede ser de periodicidad semanal, puede ser dúo semanal, sale 2 veces por semana, 15 días, mensual. Eso depende de... Sí, lo importante acá es la constancia. O sea, el oyente del podcast, por lo general, es como súper fiel. O sea, una vez que ustedes lo ganan, los va a amar mucho. Pero para si no sale, va a preguntar mucho también. Exactamente. ¿No? Pero lo que justamente, para que ese oyente, digamos, se mantenga, lo importante es ser fiel, digamos, es generar un contrato en ese oyente. Y es como, yo te voy a publicar un episodio una vez por semana, te tengo que publicar un episodio por semana. Y si no te voy a publicar un episodio esa semana, te tengo que comunicar por qué no lo voy a hacer. Claro. No importa, no hace falta que digas específicamente por qué no lo haces, pero si digas que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque en la constancia lo que ustedes van a lograr es que su audiencia crezca. Y es así. Exactamente. Si a mí me pasa, estoy siguiendo un podcast y de golpe no se publica una semana, a la tercera semana no se publica, ya está, capaz que pasé a otro. Entonces, no importa igual ahí si ustedes van a hacer un podcast de 5 o 10 episodios, no importa la cantidad de episodios que sean, no hace falta cubrir todo un año, a eso me refiero. Lo que es importante es que sean constantes y que sean claros. Van a tener una temporada de 5 episodios quincenales, listo, son 5 episodios cada 15 días. Cuando ustedes no respetan eso, van a notar una variación. Pueden tener un producto súper lindo, pero si no lo aplican así, pueden tener muchos problemas. Nosotros hoy en día con Podlab tenemos un caso así, con un podcast que se llama B-Way Trip, que es un podcast súper interesante de musicales de Broadway, pero el tema es que no es constante porque
por distintos problemas del host no lo pudimos hacer constante y nos pasó. Al principio empezó muy bien y la falta de constancia nos acható el crecimiento. Así que claro, esto es importante fijarlo por el tema de si lo podés llegar a cumplir, ¿no? Si llegas con los plazos de edición, o si tal vez decidís decir, bueno, primero hago toda la temporada y una vez que ya la tenga producida, la voy lanzando, ¿no? Eso también puede ser otra cuestión. Sí. Pero como objetivo mensurable es claro definir esto, es clave. Después el tema de duraciones, que este cuadro mucho no se puede ver, pero acá también muestra una tendencia que durante los últimos años los podcasts de menor duración, que se conocen como microcast o micropodcast, están creciendo, ¿no? Es importante dos cosas. Primero, con el tema de la producción de un podcast que dure 1 hora. Preguntarse a uno como productor, ¿voy a tener el tiempo para llenar esa hora y para editarlo? Bueno, todos los recursos que uno necesite, ¿no? Después, a mí me gusta mucho revisar lo que son estadísticas. Entonces, la verdad que está bueno estar al tanto de cómo está consumiendo la gente, qué variaciones hay en lo que la gente elige. Y bueno, hoy en día, claro, lo más popular hoy en día, ya para el 2019, fíjense cómo va cambiando, capaz ustedes no lo pueden leer, pero nosotros sí lo podemos leer, y les podemos decir que al principio, digamos, lo que era más popular, o por ejemplo era súper popular, podcast que duraban más de 1 hora, 1 hora y media. Sí. Una barbaridad, o sea, realmente pensándolo desde piensen en otros consumos de entretenimiento que hacen, o sea, una serie de Netflix, ustedes se clavan más de 2 horas y media, no sé, todo lo que está pasando, por ejemplo, ahora en las redes sociales con la película The Irishman que dura 3 horas. La gente escandalizada, tipo, no, mírala por partes, qué sé yo. Bueno, claro, hay que tener en cuenta cómo es el consumo cultural, básicamente, exacto, ¿no? Y también comprender a qué sentidos apunta el contenido que estamos haciendo. O sea, la realidad es que cuánto tiempo de atención, porque en realidad con un producto de entretenimiento uno compite por la atención, ¿no? Y compite contra las redes sociales, y compite contra Netflix, y compite con un videojuego, y con WhatsApp y demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de atención también el usuario estaría dispuesto a escuchar sobre el tema y con el abordamiento que le voy a dar a este tema, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta lo que son las tendencias de, bueno, en dónde escuchan las personas los podcasts generalmente y en cuánto tiempo. Y muchas de las personas utilizan los tiempos en los que se desplazan, en los que están en los medios de transporte o están haciendo filas, trámites y demás, o cuando están entrenando, como para distraerse. Entonces decís, bueno, calculás más o menos bloques de, pueden llegar a ser media hora, que es el promedio más grande. Actualmente entre 30 y 45 minutos es como los podcasts, digamos, donde más podcasts hay y los que mejor funcionan. Pero miren también acá, o sea, como de 0 a 15 minutos, que son estos podcasts nuevos, estos micropodcasts, están cada vez creciendo más en cuanto a consumo y en cuanto a producción. Es la parte más de arriba, fíjense, claro, que al principio no tenía casi absolutamente nada, creo que tenía un 3% y actualmente está en un 16%, está creciendo muchísimo. Que eso también es parte, sí. Sí, también tiene que ver un poco con el consumo actual, ¿no? El consumo actual es más inmediato, quiero algo rápido, lo quiero resolver y listo. Bueno. Y también mismo con la evolución. Tal cual. Claro, exacto. Y además es lo que decía Alejandra, competís con un montón de otras cosas, competís con un libro, competís con estar viendo Netflix en el celular, competís con un montón de cosas. Lo bueno que tiene el podcast, que para mí es algo que hay que explotar mucho, es que el podcast puedes estar escuchándolo y haciendo otra cosa a la vez. Claro. Que también es un arma de doble filo, porque si no te prestan tanta atención, ahí perdés un poco. Pero bueno, también tiene algo bueno, puedes estar cocinando, por ejemplo, y escuchando un podcast. Exactamente. Y otra cosa también, volviendo al tema del desarrollo de la industria y cómo está creciendo y se está tratando de superar a sí misma, es esto de, bueno, capaz antes, cuando no se conocía bien el formato y todavía se necesitaba explorarlo, capaz que eran 2 amigos que se colgaban 1 hora y media hablando, y ahora es como, bueno, pensemos en el oyente, ¿no? Abordemos exacto, lo mejor posible este tema, en los tiempos que los pueda consumir, porque también no sirve de nada tener un producto sin pensar en tu audiencia objetiva. Si son chicos de 15 años, y la verdad que la duración que le voy a dar tiene que ser menor posiblemente. Exacto. Bueno, pasemos al paso 5, los recursos, súper importante. Empecemos por los económicos, que son los menos felices. Bueno, primero, ver si ustedes disponen de dinero para hacer esto. Eso es súper importante. Quizás no disponen de un dinero externo. Al principio quizás tienen que venir de su propio bolsillo. Y para eso entonces tienen que calcular bien qué costos van a implicar, digamos, para con ese dinero. ¿Tienes algo para decir, Alejandra? Te veo que tirás ahí. Claro. No, obvio. O qué gastos no quieren hacer, ¿no? Y cuáles pueden incurrir
teniendo en cuenta cuál es el verdadero objetivo de hacer este podcast. Lo quiero hacer para compartir con mis amigos, lo quiero hacer para generar mayor branding y que me posicione en algún lado como conocedor de tal cosa. Exacto. Quiero empezar primero con la menor cantidad de recursos posibles y después quiero ver cómo evoluciona e invierto, ¿no? También es eso. Sí, hay que ver qué ejercicio querés hacer con el producto. Exacto. Bueno, después están los recursos intelectuales, que acá pusimos como tengo permiso para realizar lo que quiero hacer. Capaz que hay un ejemplo bien claro, lo tienen con la música. A ver, estas cuestiones es como dice Alejandra, capaz que queremos o no queremos cubrirlas. ¿A qué me refiero con esto? Les traigo otro ejemplo. Uno de los podcasts que produzco se llama El Musicópata, lo hace Rafael Varela, el hijo de la gata Varela, y se trata, él justamente lo que habla de distintas canciones y a través de esas canciones cuenta como una historia y hace un análisis medio filosófico de ciertas cuestiones. ¿Qué pasó? Cuando nos trajo la idea y empezamos a trabajarla, nos trajo un piloto, y el piloto era muy bueno, pero tenía mucha música que tiene copyright. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces ahí vino una decisión nuestra como productora de decir, bueno, el producto es muy bueno y funciona muy bien de esta forma. Si le sacamos la música con copyright, pierde, digamos, el 60% del brillo que va a tener como producto. Y ahí nosotros tomamos un riesgo. Actualmente ni Spotify, ni Apple Podcast, ni Google Podcast hace un reclamo, no te es una discográfica que te viene a golpear la puerta y decirte, che, ¿qué estás haciendo? La realidad es que no creo que falte mucho tiempo. Esto va a pasar como hoy en día sucede en YouTube, ¿no? Que en YouTube, cuando se sube contenido que tiene derechos, muchas veces lo que te dicen es subilo si querés, pero no te voy a pagar, digamos, por publicidad dentro de tu video. Le pasa mucho a Jorge, te lo resumo eso. Pero bueno, en ese sentido es una decisión a veces también que tiene que ver con lo creativo. Hay productos que quizás no va a venir el dinero desde ese tipo de cuestiones publicitarias, puede venir más por el sponsoreo, y nosotros somos conscientes del riesgo que tomamos cuando tomamos esa decisión, porque puede ser que un día venga Sony, venga Warner y me diga, mira maestro, o me pagás los derechos por los temas que están en tu podcast, o dalo de baja. Y bueno, si pasa, pasa. Después los recursos tangibles. Bueno, ¿qué es todo lo que necesito para hacer este podcast a nivel elementos? O sea, necesito un micrófono, necesito una consola, necesito un lugar acustizado. Es un tema, yo sinceramente ahí también me voy a una recomendación personal. Yo lo que creo es que si ustedes quieren ser generadores de contenido, enfóquense en el contenido, no inviertan tiempo en pensar en cómo resolver lo técnico, a menos que tengan conocimiento previo por otro motivo. Y eso se puede para mí como derivar o resolver de muchas formas. Hoy en día hay bastantes radios online que hoy en día encuentran como un modelo de negocio en el hecho de vender horas de grabación para podcast. Entonces, quizás ahí ya resuelven todo lo que es microfoneo y todo lo que es lo técnico, que quizás, insisto, no tiene que ver con un conocimiento nuestro particular. O sea, uno no tiene por qué saber cuestiones técnicas de cómo... Claro, ¿qué tipo de micrófono usar? ¿Uso uno de consola o uno dinámico? Claro, unidireccional, multidireccional. Para mí, por lo menos en un proyecto inicial, lo técnico, déjenselo a los especialistas y enfóquense en la generación del contenido. O fíjense qué herramientas tienen disponibles, ¿no? Porque también es eso, o sea, hay celulares que tienen unas buenas grabadoras de sonido, ¿no? Entonces, si pueden hacer eso, si pueden encontrar algún sistema, un software intuitivo que esté en internet, como por ejemplo el que tiene Anchor, que te permite editar ahí online. Exacto. Es ir viendo a qué pueden llegar y a qué no. O sea, hay podcasts de edición que son podcast, hay programas de edición que son pagos, hay otros programas que están gratuitos, ¿no? Entonces, también, bueno, es eso. Sí, empezar un poco a explotar y a investigar. Siempre investigar. Y por último, los recursos humanos. Bueno, ahí es un recurso súper clave también. A ver, no hace falta, es hermoso si tienen la posibilidad de trabajar con algún líder de opinión o con algún influencer, porque bueno, ya eso les va a acarrear un montón de gente que va a estar interesada en escuchar su contenido. Pero no es necesario para hacer contenido sobre un tema específico para un nicho. También el podcast sirve justamente para eso, para generar branding de personas. Entonces, si ustedes hacen un buen contenido, si sus recursos humanos, que odio esa palabra, pero bueno, sus recursos humanos, digamos, son especialistas realmente, saben de lo que quieren hablar, bueno, y ustedes a su vez ayudan en la preproducción, o ustedes mismos, porque ustedes van a hablar, trabajan esa preproducción, probablemente de a poco, como decía Alejandra, se van a empezar a convertir en, por lo menos para su comunidad, para la comunidad de su podcast, en un referente de ese tópico. O al revés también igual, ¿no? Porque
también vamos a ver esto. Si queremos perfilar que el contenido también sea un negocio y tomamos como inversión correcta esto de apostar a un conductor que tiene una audiencia ya definida y tenemos el dinero tal vez para pagarlo o podemos hacer algún tipo de alianza, la idea es que eso se retroalimente y genere el negocio. Claro. O sea, siempre hay que pensar en cuáles son los objetivos realmente para abarcar, básicamente. Sí. Vamos al paso siguiente. Monetización. Monetización. Polémico. Así es. Bueno, también hay que pensar el podcast, siempre retomo ejemplos así medios de la facu, pero sirven, y es esto de la inversión en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto dinero me va a llevar a mí en el proceso de introducción al mercado, durante el crecimiento, en qué momentos creo yo que puedo llegar a empezar a recibir ingresos por parte o de la comunidad o de parte de sponsors, que va más que nada vendría a ser la unión entre crecimiento y madurez, y bueno, el declive ya nada, es o reconvertirse o terminarlo. Formas, ¿cómo puedo hacer yo para generar ingresos, para obtenerlos, mejor dicho? Si tengo una audiencia ya sumamente definida y si ya tengo el contenido trabajado, una de las formas que pueden ser de ingreso es a través del sponsoreo, ¿no? Y para esto yo siempre hablo de que a veces, no sé, uno quiere que grandes marcas sean las que inviertan dinero en el propio contenido, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, si yo tengo un podcast que apunta a la gente de mi carrera de la universidad, tal vez un posible sponsor puede llegar a ser la fotocopiadora de la manzana de la universidad. Entonces no tengo que tener a las grandes marcas, sino tratar de buscar alianzas que a ellos también les pueda servir mi público y se pueda generar algo ahí, ¿no? Siempre y cuando haya dinero y ese sponsor se vincule con el contenido que estamos haciendo, bueno, entonces hay un potencial sponsoreo realmente. Exacto, no siempre se mide a través de la cantidad de gente que te escucha, sino del valor del nicho, ¿no? Total. De la fidelidad que hay y de dónde se encuentran geográficamente también, esa puede ser una opción, como el ejemplo que acabo de mencionar. Otra de las posibilidades es a través de plataformas de crowdfunding, ¿no? Que hubo un caso acá en Argentina el año pasado que un grupo de chicas, de docentes universitarias e influencers de Twitter se juntaron para crear un podcast de filosofía. Pusieron este proyecto en idea.me, que es una plataforma para recibir donaciones y gente que decida apoyar ese proyecto que vos querés desarrollar, y juntaron 100.000 pesos. El equipo era muy grande, así que se lo terminaron dividiendo a todo ese presupuesto para poder generar la producción del podcast, y ya lo lanzaron y la verdad que le fue muy bien, así que... Es el podcast Peripatéticas de Furor Podcast, que además es una productora enfocada en generar contenido feminista, súper interesante, un podcast excelente, de una calidad excelente. Sí, también tenemos Patreon, que es otra opción, y eso invita a tus oyentes a realizar una donación mensual. A ver, una cosa era el crowdfunding, que es para, bueno, juntemos este dinero y si llegamos podemos generar este proyecto, o vemos hasta qué tipo de ingreso, qué porcentaje de ingreso tuve para ver qué podemos hacer, o el Patreon, que es tipo mensualmente recibís una donación de tu audiencia. También, bueno, acá en Argentina todavía no está sucediendo, pero esto de las membresías, ¿no? Que yo básicamente compro un acceso para escuchar contenido exclusivo de diferentes marcas. Esto hoy está sucediendo con Financial Times en Estados Unidos, y también The New York Times está utilizando eso. Los medios hoy están adoptando el podcast para diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, los diarios en los medios gráficos hoy en día están con una gran crisis desde la inminencia de Internet y que las noticias son gratis, entonces como tienen que utilizar estrategias para sumar nuevos suscriptores, deciden incursionar en el podcast para otorgar mayores contenidos con grandes desarrollos y buena información curada. Sí, lo que todavía no está pasando es que el medio te venda el podcast, por así decirlo. Claro, exactamente. Te lo dan como un plus, además te doy el un valor podcast. agregado. Exactamente. Después también tenemos merchandising, ¿no? Pero esta circunstancia ya se tiene que dar cuando la relación con los oyentes ya es mucho más arraigada. Yo puedo generar, no sé, llaveros de Drop the Mic, stickers y tal vez remeras, sí, por supuesto, y tal vez ya la audiencia quiere sentirse parte y empezamos a vender también objetos materiales. Y otras cosas que se puedan desprender del podcast, ¿no? Por ejemplo, The Gimlet Media, que es esta productora estadounidense que compró Spotify,
La verdad que algunas de sus producciones sonoras de ficción después las terminaron vendiendo el formato y terminaron en la televisión. También de ese contenido, de esa idea, que es una propiedad intelectual, por supuesto, pueden salir, no sé, workshops, libros y un sinfín de cosas. Presentaciones, también pueden generar ingresos a través de la venta de entradas por eventos. Sí, ahora eso está siendo bastante popular. Y también imagino que se puede vender la lata, como sucede con las series de televisión, los formatos, porque muchas veces pasa que tal vez un podcast es un éxito, pero está en otro idioma, entonces querés llegar a la audiencia, por ejemplo, latina, y lo tenés que traducir. Y bueno, acá está, prácticamente es eso, sí. Y después, ¿qué tan creativos pueden ser para Exactamente, y generar cómo dinero? podés unir eso y cómo podés generar nuevas ventanas y nuevas posibilidades de negocio. Exactamente. Y llegamos al branded podcast, que es una nueva opción que las marcas encuentran para llegar a las audiencias. Es esto de, no te estoy vendiendo directamente, no te estoy diciendo, cómprame esta agua, pero sí sé que la gente, los clientes de esta marca o la gente a la que apunta la marca, tiene determinados intereses. Por ejemplo, si les interesa la vida sana, a lo mejor una buena idea sea, no sé, generar un podcast sobre deportes, con consejos, con un referente sobre el tema, y ahí la marca hace con presencia, llega, se expone a la audiencia específica, pero no necesariamente te está diciendo, cómprame esta promoción, sino Sí. que le está otorgando un valor y un contenido que realmente la otra persona pueda disfrutar. Sí, por ejemplo, hay un buen caso que sucedió acá en Argentina con Motorola, hizo una producción con Posta, donde, por ejemplo, lo que te invitaba Posta era que lo que te invitaba Motorola a través de su podcast era que dejes de mirar el celular y empieces a mirar Buenos Aires. Entonces, ¿quién era el conductor? Nicolás Artusi. Nicolás Artusi, por ejemplo, hablaba de cuestiones arquitectónicas, de cuestiones de la historia de Buenos Aires. O sea, lo que digo es que no necesariamente tiene que ser algo tan lineal como sos una empresa que hace frutas y vas a hacer un podcast de qué rico que es comer frutas. Claro. A veces tiene que ver también No con es lo obvio necesariamente, dar sino una vuelta de sumarle ese tuerca. valor, exactamente. Así que bueno, esto trae múltiples beneficios a las marcas, las rejuvenece, les generalmente como que les mejora la imagen. Así que me parece que es una buena opción. No necesariamente tiene que ser una idea que está creada para la marca, sino que también a veces Exacto. se pueden sumar, o sea, se puede desarrollar una idea específica. Acabo de hacer me mareé. ¿Qué pasó? Me mareé ahora ya podemos hablar, esto parece un podcast. Sí, dale, ya está. Puede ser, iba a decir que una marca se puede sumar a un podcast que ya esté consolidado, ¿no? Y ya le habla a ese público objetivo y ya se pega a los valores y a la forma de relacionarse de los conductores, u otra cosa es el branded podcast, que bueno, hagamos una idea creativa realmente y lleguemos al público mostrándole un poco lo que hacemos, pero disfrazado y brindándole este valor agregado. Bien. Ahí tienen ejemplos. Y acá tenemos, sí, varios ejemplos. La verdad que mi favorito es este de, ¿saben lo que es Tinder? Sí, sí. Es esta vamos. app de citas. O sea, bueno, los tontos. Claro, no nos mientan. Bueno, Tinder hizo un podcast que se llama DTR, que es este de acá, naranja, que se ve ahí en la punta. Y básicamente lo que hace es que varias personas que tienen problemas con las citas, como que llaman a las dos conductoras y ellas las coachean a las personas y después como que les ponen un micrófono y todo está pautado, ¿no? Como que ya la cita que finalmente utilizó la plataforma tiene que dar el ok para salir en el programa, pero terminás escuchando un poco cómo se desarrolla la cita. Está bueno. Entonces digo, fue una forma indirecta, pero con mucho entretenimiento de vender y de generar una presencia de marca, la que hizo Tinder acá. Bueno, ahí tenés más música, más emoción, que lo hacen con Sony Music y justamente lo que hacen es promocionar artistas. Es una forma interesante, igual no lo hacen de manera tan, digamos, explícita. No, exacto. Además, Sony no está ahí, no es que dice Sony más música, más emoción, sino que hablan de artistas y bueno, casualmente sus son los de historias. Sony. Exactamente. Está la de Batalla de Gallos, también de Red Bull. Sí, Batalla de Gallos es sobre trap, hip hop, freestyle y toda esa onda que hoy para los centennials es furor. Así que está buenísimo. También hay uno de Netflix que hablan sobre series que están, por supuesto, en las plataformas. Entonces eso retroalimenta lo que es la plataforma de ellos. Y también este de Penguin Random House que hablan sobre libros. Cada episodio es un libro nuevo. Bien. Paso 7, la preproducción. Para mí, de lo más importante como productor, para mí es como que esto es la clave. Primero, pensar en los aspectos artísticos. ¿A qué me refiero con esto? La música. La música va a ser la identidad. Ustedes en eso
trabajen mucho, porque esa cortina que elijas o esa música original que quizás puedas producir con si sos músico o con algún amigo músico, es después lo que va a hacer que cuando alguien escuche esas 3 o 4 notas diga, acá arranca Café con Java, acá arranca tal podcast de Posta. Muchas productoras lo que tienen son audiólogos, que justamente todos los podcasts siempre arrancan con capaz algunas notas de algo y el nombre, digamos, de esa productora. Es una forma justamente de empezar a generar identidad con la productora. Para mí también es importante trabajar en aperturas y cierres, o sea que cuando vos siempre el podcast empiece de una forma y termine de otra. Esto lo que hace es que baja ansiedades en el oyente. O sea, en el oyente, una vez que dio el primer salto, escuchó el podcast, entendió que más o menos es así, dice, ok, listo, siempre que escucho el podcast arranca más o menos así, me presentan tal cuestión, después está el desarrollo, que es cuando hablan de cierto tema, y siempre termina con el legales, por así decirlo. Y después están los aspectos de contenido, que tienen que ver con cuáles van a ser sus fuentes, si van a trabajar con entrevistas, si van a trabajar con testimonios, qué tipo de testimonios es. A veces también hasta pensar en, ok, quiero trabajar con un testimonio, ¿lo quiero traer al estudio? O me parece importante quizás que me mande un audio de WhatsApp y que se tenga como esa sensación de audio de WhatsApp. Eso tiene que ver mucho también con la identidad del producto, la identidad sonora que ustedes quieren crear. Perdón, ¿querés decir algo, Vale? Yo lo salté así y le di para adelante. Después la selección de temas tiene que ver con, en esta reunión de preproducción, que es el próximo paso, lo que ustedes van a tener que ver es, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tópicos que nos interesan, queremos llamar a una anécdota, y esta cuestión tiene que ver a veces con decisiones de producción de contenido. A mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo reuniones de preproducción con algunos podcasts que me dicen, no, mira, quiero hablar de este tema. Y se me pueden hablar de ese tema. Y claro, yo los escucho y digo, para esto es muy técnico. Y capaz que el público no es específicamente técnico. O no todo su público potencial es técnico. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no recurrís a una anécdota? ¿Por qué no me contás de una forma distinta lo mismo que me estás contando? Y capaz que no tiene que ser una anécdota personal. Quizás puede ser una serie que vio y donde ve, digamos, una forma de reflejar eso mismo que te quiere contar. Y las reuniones de preproducción son, para mí, fundamentales. Yo lo que les recomiendo es, si ustedes van a trabajar desde la producción, siempre con ese equipo de producción, júntense 1 hora antes, empiecen ahí a definir un poco los puntos que están ahí. Antes de la grabación debería estar todo bastante pretrabajado. Yo lo que le digo es que me armo un roadmap con la gente del podcast, entonces digo, bueno, ok, estos son los tópicos que vamos a trabajar, se van a trabajar primero, no sé, en 20 minutos se van a trabajar estos 5 tópicos. Si hay tener un poco de cancha también con los hosts y decir, bueno, ok, si estás trabajando de los 5, 3 y te quedaste en esos 3 y esos 3 te parecen interesantes, bueno, no importa, déjalos, vemos si después en el segundo bloque los retomamos. Insisto, quizás a veces tiene que ver más con una cuestión de estructura de trabajo. Eso no tiene por qué reflejar después en el podcast. No tiene que haber 2 bloques en el podcast necesariamente, pero ustedes lo pueden grabar en 2 bloques justamente para organizar. Imagínense, bueno, es como todos, ¿viste? Cuando más te organizas el trabajo, menos ansiedad y más relajación. Paso 8, producción. Bueno, en Gatocracia, en cada episodio, que dura más o menos 12 minutos, contamos una pequeña historia. Cada vez que nos llega un tema, o que nosotros lo proponemos, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. La verdad que esta estructura de cuentos que nos enseñan desde primaria nunca falla, ¿no? Primero te presentamos el contexto, tal vez te damos información de los personajes, después ahondamos un poco más en no sé si hay una especie de conflicto o algo a resolver, brindamos más información y por último, para la tranquilidad de todos, tratamos de cerrar como en un precioso cuento lo que se plantea, ¿no? Sí, esta estructura que es muy buena, las chicas hicieron una charla en Drop the Mic y contaron un poco cómo es que producen. Porque Gatocracia termina siendo a veces un storytelling, no cuentan una historia de algo o con alguien y a partir de eso tratan un tema. Pero esta misma estructura la pueden tener en cualquier elección de tipo de podcast que elijan. Si es un podcast de charla, está bien que tenga un inicio donde se plantea el tema, un desarrollo donde se ahonde ese tema y un desenlace. Tiene que tener un desenlace. Para mí el mayor problema de los podcasts de mesa redonda o de charla es que duran mucho porque nunca termina. Y la gente, y yo como oyente, agradezco que en un momento termina. Es más, me parece interesante que me dejes con ganas de escuchar más, porque eso va a significar que después quiero escuchar el próximo episodio.
Es más, ese tema, si es tan interesante y hay mucho que explotar, después es una parte 2, no hay problema. Claro, sí, eso es lo bueno del podcast, capaz que lo podemos adaptar. Bueno, ¿cómo producimos el podcast? Generalmente grabamos el material. Nosotras, para Gatocracia específicamente, tenemos todo un guión sumamente definido con los textos, porque la conductora hace una narración principalmente y después en postproducción unimos la narración con los audios de WhatsApp, porque nosotros utilizamos eso, ya que el podcast es muy corto, no hacemos venir a la gente al estudio, sino que le decimos 4 preguntas, 4 o 5 que creemos que son relevantes para desarrollar el tema, y después los vamos insertando y construimos el guión para unificar todos los conceptos. Después, otra cosa importante es, bueno, esto que dice acá de show notes, ¿no? Que es básicamente la descripción del episodio. Cómo yo sintetizo en un texto para llamar la atención de la gente que quiere saber de qué se trata, para ver si vale la pena o no escuchar. Entonces, tiene que ser algo breve, 1 o 2 párrafos súper corto que digan, bueno, es un resumen, de esto va cada episodio. Y hay algo que particularmente me gusta mucho y da este placer, que es lo que vos comentaste, que es la estructura. A veces la familiaridad de que primero, no sé, ponga Gatocracia y me aparezca un mensaje o algo que me haga reír o me llame la atención, ¿no? En lo que es el encausador, así le llamo yo. Después, el inicio, donde se me presentan los personajes, pero sé que antes está la cortina característica de Gatocracia. Después, presento a los personajes, desarrollo, planteo este conflicto, brindo más información, lo cierro y después suena el cierre con los títulos. Y eso ya genera un disfrute en el oyente, una familiaridad por la estandarización, y a nosotros como productores también nos guía, ¿no? Sabemos que sí o sí tenemos que tener un inicio, sabemos que sí o sí tenemos que tener una presentación, que tenemos que en el testimonio buscar un ahondamiento de lo que fue la temática o el conflicto a desarrollar, y por último un cierre, que o lo da el testimonio o lo ponemos nosotros, obviamente. Bueno, y algunas de las cosas que tomamos, si acá hicimos como muchos cuadritos, así que si quieren sacar foto o escribir, aprovechen. Algunas de las cosas claves que tomamos para hacer cada episodio: mucha investigación siempre, después los testimonios o algo interesante de los personajes, tener un episodio definido, un objetivo definido en cada episodio, ¿no? En algunos capaz que queremos hacer reír, en otros capaz que queremos hacer llorar o emocionar, en otros queremos sorprender, enamorar. Bueno, siempre está bueno tener en claro qué sentimiento quiero lograr en el oyente, porque no sé si, bueno, capaz que yo estoy como muy enamorada de todo lo que es el lenguaje sonoro, pero la verdad es que pasa eso de que escuchás algo y te genera una sensación linda, ¿no? Después la música, pero la música no solamente como una cortina, sino también como un elemento narrativo más. Totalmente. La música que te hace emocionar, que de repente te genera tensión o que te causa un sobresalto o tal vez un efecto de sonido. Entonces, siempre tenemos que tener esto definido antes de comenzar a hacer cualquier tipo de episodio. Y clave que se pueda contar como una historia. Si esto no le encontramos un formato, un inicio, un desarrollo y un desenlace, la verdad que bueno, preferimos tal vez dejarlo para otro momento o repensarlo, pero es clave respetar esa estructura. Bien, la postproducción. Claves, Alejandra. Clave. Esta parte tocaba a vos. Federico, no me hagas quedar mal. Bueno, la postproducción. Depende mucho del podcast y del tipo que hayamos elegido para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, lo básico es que si tenemos un podcast conversacional, tenemos que, en la parte de edición, escuchar los sonidos, las respiraciones, las muletillas, y generalmente tratamos de borrarlas para que quede prolijo y no haga que la atención de los oyentes se pierda, ¿no? Cuando hacemos un montón de ruidos, tratamos de sacarlos, los que, los y demás. Eso es clave. Después volvemos a fijarnos que todas las partes que tenemos grabadas se puedan insertar bien en la historia, ¿no? Volvemos a hacer como un guión de postproducción para finalmente hacer el corte final. No sé si estoy siguiendo las... No, está bien. Pero bueno, estoy hablando de cómo bien. es la labor. Está bueno hacer un guión final de postproducción para estar ordenado, ¿no? Y para que la persona que edita sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que generar, cuánto tiempo tiene que tener ese programa o ese episodio y demás. Bien, y yo les voy a hablar un poco más de cómo tiene que ver con la edición. ¿Tenías un punto más que decir? No, ya está. Bien. La edición. En primera instancia, bajarse un programa de edición. Hay muchos gratuitos. Audacity creo que es uno. Hay algunos que son nativos de... Se llama Audacity, no sé si preguntaron. Audacity, A-U-D-A-C-I-T-I.
Es bastante fácil de usar. Hay además bastantes tutoriales. Eso es si ustedes van a ejecutar la edición. Si tienen quizás el dinero o la predisposición de decir, che, esto se lo quiero dejar a un especialista, bueno, se lo pueden delegar a alguien. A mí me lo pueden delegar a mí. O se lo pueden delegar a mí también, que trabajamos esto también. Pero sí, yo les recomendaría, si es la primera vez que abordan el podcasting, y justamente como decía Alejandra, quieren generar ambiente con el sonido, y yo les recomendaría que trabajen con un profesional. No necesariamente nosotros lo somos, pero a lo que voy es que es dificultoso porque hay que trabajar mucho el sonido, hay que tener herramientas que ahora vamos a ver, como compresores, entender más técnicamente la herramienta. Para mí es una decisión también de preproducción, cuando se está haciendo el producto inicialmente, cuando se genera el cimiento del producto, hay que decir, bueno, ok, ¿qué tan complejo es esto? ¿Quiero contar una historia? Bueno, en la historia quiero generar sensaciones con los sonidos. Bueno, quizás necesito un especialista. No es un tema... O quizás tengo el tiempo y puedo aprender también, ¿no? O sea, yo lo que recomendaría es que se hagan las dos cosas. O sea, que se bajen el programa y ustedes vayan aprendiendo y quizás trabajen con un especialista a la par. Además, igual volvemos, perdón. Depende del tipo de podcast que quieran hacer. Exacto. O sea, si van a hacer un podcast de ficción, con todo lo que implica tener, no sé, actores o personas brindando la voz, efectos de sonido, contar toda una historia realmente inmersiva, y bueno, tal vez eso sí sea algo para delegar sin duda. Sí, totalmente. Si uno no es un profesional. De todas maneras, cuando yo les digo que estaría bueno que ustedes se bajen de un programa y lo hagan ustedes, es porque aún trabajando con un profesional, lo mejor que le podemos hacer al profesional es darle una maqueta inicial, decirle, bueno, ok, así es como necesito que funcione el programa, que arranque más o menos así, que tenga esta cortina por acá, que tenga estos efectos. Después, obviamente, el profesional darle la libertad de decir, bueno, ya te di como las herramientas, ahora jugá un poco vos también. Pero, digamos, por eso digo, me parece importante que ustedes aprendan y además trabajen con profesionales cuando quieren un salto, digamos, de calidad en el color de ese podcast. Bueno, hay ediciones mínimas que, insisto, las puede hacer cualquiera. Como decía Alejandra, cortar respiraciones, cortar el... que se escucha todo el tiempo. Que lo dije muchas veces hoy. Muletillas, como la de Maradona y su constante, pero todos las tenemos. Cuando nos escuchamos después de grabar decimos, mira toda esta cosa que estoy diciendo todo el tiempo. Tiempos muertos a veces es lo que pasa también, porque de golpe puede haber un silencio durante la grabación que después lo recortás y parece una charla totalmente cotidiana después y natural. Somos todos elocuentes con el podcast. Exacto, somos fluidos, somos todos no nos muy equivocamos. elocuentes. Y después hay ya más una edición diferencial, que ahí sí tiene que ver con crear climas con la música, trabajar con compresores. Ahí también hay mucho laburo de buscar efectos de sonido porque queremos quizás transmitir cierta cuestión. Entonces yo diría que es una edición, si se quiere, como más profesional y un poquito más difícil. A ver, con respecto a la música, muchos podcasts trabajan, como les decía antes, trabajan con podcasts con música que tiene copyright porque hoy en día no nos alcanza la ley, por así decirlo. No es lo que les recomiendo. Si van a trabajar con un podcast de charla, hay muchas páginas, digamos, que ofrecen música de copyright libre. También YouTube, capaz que no es el banco de música sin copyright más feliz, pero hay buenas propuestas ahí. Más que nada les digo que tengan esto en cuenta, por ejemplo, de YouTube, porque quizás eligen una canción sin copyright en YouTube y dicen, uy, qué bueno, y queda genial, y a los 2 meses la escuchan en una publicidad en la televisión, la escuchan en la radio, y que otro punto importante que hemos dicho es la identidad. Y si su identidad está basada en parte en su cortina, y su cortina suena en todos lados, ustedes no tienen identidad. Claro. A mí me pasó con un podcast y me quería matar. Bueno. Le pasó a los Beatles con Tinelli. Es verdad, pobres los Beatles. No ganaron, se fueron al tacho. Twist and Shout. Bueno, y después está el tema de la identidad sonora que decíamos, que es muy importante el tema de las aperturas y los cierres, insisto. Den estructura, generen como un roadmap dentro de que la gente entienda, digamos, de dónde empieza el podcast y dónde termina. Eso baja mucho las ansiedades. A mí me pasa, hace un tiempo, y lo produjimos con Podlab, había un podcast que se llamaba Está Vivo, era súper interesante, pero era un podcast que nunca entendías a dónde iba. Entonces era muy angustiante escuchar el podcast, porque era como, ok, ¿estos pibes de qué me van a hablar ahora? Y de golpe había una sección en el medio, y vos decías, pero esa sección se repite, y el segundo programa no se repetía, era un programa además muy largo, tenía como un montón de problemas, o sea, tenía
Sí, son inconsistencias, que son las que hay que tratar de evitar para generar esta familiaridad, para que el proceso sea más fácil y todo lo que estuvimos Siempre hablando. pensando, obviamente, en un podcast que quiere ser un negocio como producto de entretenimiento. Después, si querés hacerlo, insisto, porque lo querés hacer y no te importa, digamos, si te escuchan 4, 10 o 1000 personas, pero vos lo querés ir haciendo así, se puede hacer. ¿Y cuál es la duración ideal? Que era lo que hablábamos antes. Bueno, que no sobre ni un segundo, digamos, en lo que estamos trabajando a nivel contenido. Y por último... Por último, y sumamente importante, ¿cómo comunicamos? Y se trabó. No, está bien. ¿Cómo comunicamos y distribuimos? ¿Cómo comunicamos y distribuimos nuestro contenido? ¿Cómo hacemos llegar esto que creamos a su público objetivo? Bien. Y tenemos diferentes posibilidades. Acá vos me preguntabas antes el tema de cómo, si había que pagarle, digamos, a Spotify. Imagino que venía más por ahí, ¿no? La realidad es que no hay que pagarle. Lo que hay que pagarle es a un server, digamos, a un lugar que vos agarres ese contenido digital y se lo deposites. Voy a traducir lo que dice Fede, Dale. que básicamente vos le podés pagar, sí, a una nube, a una página que te permita a vos depositar tus contenidos y así distribuirlos a través de las distintas plataformas, de las distintas aplicaciones y demás para que lleguen a los oyentes. Sí, casual, o sea, hoy en día lo que tiene, digamos, de sano la industria, que me parece capaz cuando vos comentabas antes que no pasaba antes al principio de todo, es que hay unos cuantos servers o páginas, digamos, que te ofrecen, vení, pagame un fee mensual de X cantidad de dólares. No había una Argentina que no me acuerdo en qué quedó. Y ellos te dicen, bueno, si vos depositas ese contenido en mi server, yo me encargo de distribuírtelo en todas las redes de podcast. Las más importantes donde tienen que estar, en Spotify y en Apple Podcast. Hoy en día son los dos players más importantes. Apple Podcast, Google Podcast también. Sí, pero todavía no es tan importante. Yo diría que, o sea... No, hay que estar y hay que prepararse. ¿Por qué? Porque Google domina. Sabemos que todo el mundo, si quiere hacer una búsqueda, va a utilizar Google. Y lo que está permitiendo ahora es indexar las palabras clave o lo que también está traduciendo todo lo que uno va hablando durante el podcast, lo pasa a texto y eso permite que los contenidos después se puedan encontrar con mayor facilidad. Entonces ahora, cosa que no permiten hacer ni Apple Podcast, ni Spotify, ni demás, es que si ahora pones, no sé, gatos y cultura pop, te van a aparecer directamente los archivitos que dicen podcast y vos le das directamente play y escuchás el capítulo, por más de que estés buscando en Google. Entonces, por eso sí es interesante. Bien, un drop de Mike News acá en vivo, Acá. están escuchando. Claro, por eso sí es interesante empezar a contemplarlo, aunque todavía hoy no sea la plataforma más importante. Exacto. Después está el tema de bueno, para cerrar, insisto, esto entonces, que ustedes aparezcan en Spotify o en Apple Podcast es gratis. Lo que van a tener que pagar es un server. Si no quieren pagar un server, por ejemplo, si tiene un blog, podrían, si quieren, desde su propio blog subir, digamos, su MP3 que grabaron y llevarlo a formato podcast. Ahí hay una dificultad técnica. Van a tener que ver un poco en internet cómo hacerlo. Pero yo lo voy a solucionar con un ejemplo que te olvidaste y era sumamente importante. A ver. Acá, llamada atención. No, hay una plataforma que se escribe Anchor, se pronuncia Anchor, tenés razón. Anchor.fm, que también la compró Spotify, que ahora quiere apoderarse del reino de los podcasts, básicamente, y te permite alojar los contenidos que vos querés de manera gratuita. Así que anoten esto porque si quieren hacer sus contenidos, ya hoy en día no hace falta que inviertan un presupuesto. O sea, tienen que ir analizando también cuál es la propuesta de valor y propuesta legal que tiene la plataforma para con ustedes, ¿no? Si es que dice que se va a quedar con algún tipo de contenido o algún tipo de derechos, o si no, siempre hay que revisar todo eso. Pero hoy en día es la plataforma que mayor cantidad de contenidos está guardando en su nube. Así que Anchor.fm, eso les va a facilitar un montón de cosas. Estuviste muy bien, Alejandra, ahora me está olvidando. Bueno, también es importante la difusión en redes. Ahí yo les diría que tengan, digamos, la inteligencia de si su intención es tener una productora de contenido, por ejemplo, de este estilo, bueno, promocionen sus podcasts a través de la productora. No se hagan una cuenta, digamos, por cada podcast que hacen, porque piensen, insisto, en lo que decía Alejandra, en las horas de su tiempo físico que van a tener que utilizar en hacer todo el podcast y encima promocionarlo en la cuenta de su otro podcast y además promocionarlo en la cuenta de su productora. Un montón de Siempre trabajo. es interesante tratar de aglutinar una gran cantidad de personas en una red y llegar a la mayor cantidad de oyentes o interesados posibles. Es interesante utilizar lo que es la difusión a través de redes sociales, pero me parece importante mencionar esto de que todavía
la recomendación de los podcasts depende mucho del consejo de un amigo o de un familiar. Totalmente. Hoy en día es la mayor forma de descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, te podría decir, Fede, hay un super podcast para vos, Café con Java. Claro, y yo pero digo, porque bueno, yo ya conozco sus intereses, ya sé de qué trata el podcast, entonces generalmente uno hace el link. Y la segunda o la tercera forma más popular es a través de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día nos están, a través de la difusión de los videos, nos están permitiendo hacer visible el audio, porque el audio la verdad que tiene eso de que se hace muy difícil compartirlo. Ya Facebook no te permite compartir únicamente un audio, Twitter tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir un poco para adelante. Se empiezan a generar estos contenidos que se llaman audiograms o trailers del podcast, que es que, por ejemplo, agarramos un corte de audio que sea sumamente significativo, que llame la atención de las personas o que describa de qué va a tratar el episodio, y después, utilizando esta plataforma o una que se llama Headliner, que se escribe se escribe como cabeza y liner, Headliner. Bueno, lo que te permite es que vos le puedas poner una imagen a ese sonido y lo convierte directamente en video. Tiene que ser algo sumamente cortito, tiene que ser un gancho que la persona que está mirando las redes sociales diga, está bueno que tenga también un poco de texto para que la visión diga, bueno, a ver, no sé, cultura pop, bueno, me interesa, y ahí escuchan 30 segundos, 45 segundos del audio del podcast. Está bueno dejar el link también para que tengan el acceso rápido y se interesen y lo escuchen. Exacto. Entonces, está bueno para la difusión de las redes utilizar este tipo de contenidos que permiten hacer visible. Que además ya muchos podcasts lo están haciendo. Sí. Bueno, la pauta publicitaria en redes sociales. ¿Tenías una pregunta? Si la pueden hacer, excelente. Hay algunos podcasts que lo hacen, Sí. en especial al principio, como para empezar a tener un poco de relevancia. Es interesante considerarlo, ¿no? Si yo no invertí en una persona que ya tiene una audiencia definida por sí misma, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo a Marcelo Tinelli, que tiene millones de seguidores, y la verdad que no sé si hace falta que invierta en una campaña publicitaria. Total. Pero, por ejemplo, yo tengo poquitos seguidores y quiero llegar a un público más grande que la cantidad de mis seguidores. Y bueno, tal vez sí sea necesario pensar como negocio, realizar una inversión para tener un alcance más grande y así decir, bueno, si mi audiencia crece, tal vez puedo buscar sponsors y pedirles cierto caché en función de la cantidad de personas que tengo. Entonces también es una estrategia. Uno va tratando de equiparar y equilibrar los costos. Sí, después también está un poco lo que es cross promotion, que lo que tiene también la comunidad de podcasters, insisto, es que todavía cada vez crece más, pero me digo, nos conocemos un poco entre todos, y cuando hay uno nuevo es como, no lo conociste, qué sé yo, de este podcast. Bueno, cuando encuentren, digamos, un aliado. Un aliado, exactamente, alguien que diga, no necesariamente tiene que ser un podcast que hable de lo mismo de ustedes, pero sí quizás un podcast donde, acá ya es una cuestión más de apreciación personal. Cuando piensen en un cross promotion que alimente a su audiencia, o sea, que ese podcast ataca a su audiencia desde otro lugar, por lo menos. ¿Qué significa un cross promotion? Por ejemplo, a la gente del sistema le gustan mucho los gatos, entonces a mí me vendría muy bien que en Gatocracia, en la mitad del episodio, haya un corte y haya un cross promotion de Café con Java. Claro, un cross promotion básicamente, en este caso vendría a ser como un segmento, un pedacito chiquitito del audio de otro podcast. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo capaz más sencillo. Drop the Mic News ahora está a punto de hacer este intercambio con un podcast que habla de medios y de política, y entonces dijimos, bueno, tenemos una audiencia que está interesada en medios, ¿no? Que le interesa la comunicación y quiere aprender. Hacemos esta cruzada en donde yo en menos de 10 segundos te digo, hola, soy Alejandra Torres, hago un podcast de esto, no te lo pierdas, escúchalo. Entonces, básicamente esto es, insertamos un audio de un tercero en el podcast, y si nuestras audiencias son afines, posiblemente les interesen y lleguemos a más personas. Exacto. Y después el marketing de guerrilla, que Andy Cookier no está, pero que es la fanática de este tipo de acciones, Sí. que tienen que ver con estas pequeñas cuestiones que se pueden hacer, digamos, para que nuestra marca empiece a tener exposición. Los stickers en el mundo del podcast es como bastante popular. Es como si tenés un podcast y querés en algún punto empezar a instalarlo, tenés que hacer stickers de tu podcast. Sí, es llamativo, pero funciona. Sí, acá introducimos
la prueba 1, ¿no? Acá tenemos de Drop the Mic, acá Sí, tenemos de en mi Atocracia. computadora también lo pueden ver. Mira, de Café con Java. Sí, es verdad, muy bien. Los podcasters tenemos una cosa con los stickers. Exacto. Como que si no, no sé si sos podcaster. Exacto, ¿no? sí. Bueno, creo que tiene que ver un poco con que hoy en día mucho del público productor es millennial y no sé, por algún motivo sé que los stickers nos gustan a los millennials. Claro. Los 90 no sé. Sí, nos pegaron Hay fuerte. una huella. Pero bueno, el marketing de guerrilla lo que tiene que ver es, insisto, con algo con lo que inviertan muy poca plata y puedan ustedes tener una exposición de su marca o de su logo, de, digamos, su podcast. Y creo que con eso terminamos, ¿no? Y con eso terminamos, así que muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta que nos quieran hacer? Muy específica. Este es el momento, ¿viste? Donde nadie pregunta. Todo Claro. Está Alguien bien. nos tiene que salvar en este instante. Claro, no, pero está bien. Ay. Claro. Bueno, como estuvimos comentando hace un ratito, hay plataformas donde vos guardás cada episodio que son gratuitas, no tienen ningún costo. Y esas plataformas tienen que estar aliadas con Spotify, con iTunes, con Google y demás, y lo hace de forma gratuita. ¿Entendés? Así que no tiene un costo eso. Salvo que decidas invertir en una plataforma paga que te genere el mismo ejercicio, digamos. Así que ya hoy en día el costo tiende a cero. Exacto. En ¿Tiene realidad, cero o es cero? aparecer en Spotify, aparecer en Apple Podcast, eso no te va a Es costar gratuito. nada. Lo que te va a costar, si querés, es pagar un server pago. Y como decía Alejandra, Anchor es la opción, que es gratuita. Y ya está. Y es la que más se está usando en el mundo. Depositas y en la escena tu local. podcast en Anchor y le pedís a Anchor que te distribuya en todas las redes. Anchor lo hace y no tenés costo cero. Claro, o sea, vos una vez que subís el episodio, generalmente para entrar a Spotify o Apple Podcast, como que tu podcast entra en un proceso de revisión para ingresar, ¿no? Se fijan de, bueno, qué tipo de contenido es, si es explícito o no, porque, a ver, hay gente de todas las edades, no se puede herir ningún tipo de susceptibilidad, entonces tiene que pasar esa etapa de evaluación. Pero es todo gratuito, todo gratuito. ¿Qué consejos darían para plantear un guión y no perder la espontaneidad de la charla? A ver, para no perderla, o sea, ¿a vos se te ocurre hacer un guión que se respete a rajatabla? No la rajatabla, pero cómo se plantea un guión y no perder como la espontaneidad de esto es una charla que está fluyendo. Y no, la realidad es que está bueno marcar como pequeños hitos que tienen que estar enumerados y vos, o sea, es un esfuerzo muy grande del conductor en realidad. Sí, yo O sea, en lo personal, el ejercicio que hago yo con las producciones que tenemos en Podlab es trabajo con los hosts, que son las personas que van a estar delante del micrófono, y lo que les pido es, bueno, ok, vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a hablar de podcast, ok, determinemos bullets, que son temas que queremos tratar, no sé, vamos a hablar de monetización, vamos a hablar de distribución, vamos a hablar, ok, perfecto, me aparecen 100 bullets, no voy a poder hacer un podcast con 100 bullets, entonces empiezo a reducir un poco el universo. Para mí la clave es tratar un tema específico y de ese tema específico bulletear. Bueno, todos estos temas, ¿listo? Estos son los temas Claro. que voy a hablar. Si vos previamente ya como, digamos, seguiste todos nuestros pasos y determinaste cuánto tiempo querés que dure el podcast, si querés que dure de media hora, bueno, más o menos te das cuenta cuántos temas vas a poder tratar en clave esa media usar hora. cronómetro, Exacto. clave. Pero no sé si respondimos la pregunta, o sea, es fijarse objetivos y tratar de acompañar al host y de guiarlo, y si ves que se está alargando, como productor decirle como, Exacto. bueno, redondea, Exacto, o sí. bueno, grabémoslo de nuevo. También piensen que el podcast es un falso vivo cuando se está grabando. Entonces, digamos, Claro. si el podcast es una charla, ustedes como productores, si están afuera, tienen que estar escuchando lo que está pasando, a ver si hay algo que corregir. Puede ser, por ejemplo, una extensión excesiva sobre un tema. Y si no, lo que tienen que hacer es, capaz pueden decirle, che, lo grabás de nuevo, y vos después tenés todo el material y haces lo que vos querés con ese material. Podés recortar cuando te parezca. A mí me pasa con podcast que edito, que de golpe 5 minutos se quedan hablando de algo que yo lo escucho y me doy cuenta que no es interesante. Chau, desaparece. Ahí el editor, digamos, tiene ese poder de tomar decisiones con respecto a de qué se va a hablar. Obviamente yo no voy a borrar lo que predefinimos en los bullets. Che, vamos a hablar de estos 5 temas. Estos 5 temas van a estar. Ahora, si en el medio uno de los temas se pusieron a hablar y me hablaron de la anécdota de uno de los pibes con la novia, y bueno, capaz que no es tan interesante para la audiencia eso.
Es re importante la personalidad y el perfil del productor y que esté activo. Me ha pasado una vez que para grabar Drop the Mic News me costaba muchísimo decir una noticia y las noticias se tienen que explicar en en un minuto y medio. Y Fede vio que no lo estaba sacando a la noticia y dijo, che, paren, a ver, Ale, vení. Lo más importante que hay que decir que es esto, esto y esto. Buenísimo. Listo. Me lo aclaró, paramos la grabación y seguimos. Exacto. O sea, está bueno intervenir y ayudar porque se genera como ese microclima mientras uno está hablando que también uno se pierde como conductor a veces. Sí, yo recomiendo mucho que trabajen con productores, o sea, si no van a ser ustedes, que tengan algún productor de piso, que el productor de piso obra como eso, como es el primer escucha del contenido. Y lo que va a hacer es eso, es decir, che, mira, si hay que grabarlo de nuevo o hay que reformular la forma de decirlo, bueno, trabaja eso y está bien. Y es necesario para el podcast eso. Clave que si pasan esas cosas para agilizar la edición es hacer después 1 minuto de silencio o 30 segundos de silencio, capaz, aplausos para que después en la gráfica se vea y ya sabes dónde tenés que cortar y demás. Exacto. ¿Más preguntas? Sí. El contenido, quería preguntarte el contenido de lo que se produce en el podcast y las personas que intervienen, conocidas o no, ¿cómo se registran esos derechos? ¿Hay alguna forma? ¿Existe alguna manera de registrar el contenido, la marca, el nombre del programa? Qué buena pregunta. Acá tenemos a Pedro, va a contestar. ¿Cómo? Tenemos a Pedro que Pedro puede contestar un poco más. ayudar. La verdad que hoy en día en el podcasting en Argentina es muy difícil de registrar el contenido. No está el hábito creado más que, no sé Exacto. si es difícil o no es difícil, ¿no? Es algo muy joven aún. Claro, por eso. Y yo me remito a lo que vos dijiste, que este trabajo de esfuerzo que están haciendo ustedes, o sea, cuando un novato se larga esto, yo digo, me pongo 2 paneles y empiezo a grabar y me sale bien o me sale mal. Digo, pero si el tema avanza e interviene más gente, cuando se arma algo y el programa tiene un título y una temática y sale tal día y cuando ya se está estandarizado, si eso se regula después de alguna forma, que era lo que vos decías. Yo no sé en qué instancia están ustedes, por eso. Por eso, si vos subís una plataforma, ya podés venir a declarar los autores. Si no está subido en ninguna plataforma y vos lo querés proteger, andar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque es inédito. Pero cuando está editado, cuando está publicado, ahora, para cobrar autores, la plataforma tiene que pagar autores. Por eso estamos negociando nosotros las plataformas internacionales para que paguen los autores. Claro. Para que puedan defender. Claro, pues de los alguna derechos manera que de repente se puede armar un equipo que produzca buenas cosas y tener suerte y que la cosa prospere. Entonces, por ahí el asesoramiento de ustedes es muy importante. Acá estamos siempre para lo que necesiten, por acuerdos de ley. Además, estamos haciendo un intenso trabajo en esto, en lo que es el derecho de autor del podcast. Tanto es así que me comuniqué con Spotify, estamos negociando y me dicen que en 80 países somos el primer país y la primera sociedad de gestión que decide por el derecho de autor del podcast. Está muy bueno eso. Está muy bueno, pero por eso es que estamos demorando tanto. Claro. Porque como algo que decía este chico de la música que vos ponés de cortina o lo que sea, que después aparece una publicidad y aparece en esto y aparece en lo otro, si de repente armás algo bueno, qué sé yo, los dinamarqueses lo traducen a otro idioma y él aparece allá como producto o aparece en el habla hispana. Y sí, es el riesgo. Sí. Por eso que digo, protegerlo si uno se embala para hacer, bueno, a ver, vamos a laburar y hacer, a ver qué nos sale. Por ahí sale Yo creo bien. que tiene que haber como también una educación de lo que son las comunidades que hoy en día están produciendo, porque no son personas que vienen del medio, o sea, son, no sé, ingenieros de sistemas. Por eso lo digo, claro, por eso lo digo Claro, más es que como nada. falta toda esa educación. Y algo importante también a mencionar es que hay una tendencia hoy en día que es la siguiente. Dicen que para 2020 el negocio publicitario, ¿no?, de podcast va a llegar a $1 billón, ¿no? Es algo que está sucediendo en Estados Unidos, que tiene una enorme cantidad de mercado interno. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se va a dividir esa torta de ingreso? La realidad es que hoy en día la publicidad en el podcast es algo muy difícil. A ver, las redes sociales
van directamente a un público y se segmenta y después se te devuelven números. Es como que está todo muy medido. Con el podcast, nuevamente, no sabes cuándo escucharon tu publicidad, no sabes si la saltearon, no sabes si tu público objetivo es específicamente el que escucha el podcast o no. Es como que no hay mucha estadística. Entonces se va a apostar mucho a lo que es la cantidad de información que sí tienen las plataformas. Entonces, tu socio, quieras o no, van a terminar siendo las plataformas a la larga y son las que más van a estar manejando el tema de publicidades, porque ellos van a definir cuándo y en qué momento y a través de qué plataforma y a cuál van a ir sus publicidades, que no van a tener nada que ver a los arreglos comerciales que van a tener los generadores de contenido. Exacto. Es decir, yo puedo estar financiada, puedo tener mis sponsors, puedo hacer el famoso PNT, que es una recomendación, ¿no? De, bueno, yo uso esta crema dental, cómprala. Pero eso nada va a tener que ver con los ingresos que va a tener una plataforma como Spotify o como Apple Podcast o como la que sea por los contenidos de todos. Así que sí, está bien lo que estás mencionando. El Estado, digamos, y en este caso, nosotros somos la Sociedad de Gestión, que es una organización que no es estatal, digamos, pero que el Estado también tenga políticas para defender. El Estado, como en Brasil después se está diciendo así porque tiene una ley que así que les exige. Claro, lo que pasa es que eso es fundamental, porque el socio comercial es una plataforma, pero el contralor del derecho del autor. Por eso lo que necesitamos es un Estado a favor de los. Claro, lógico. Que también seguramente se dé de forma natural porque el formato cada vez está teniendo mayor penetración de mercado acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. O sea, posiblemente sigue evolucionando y esto se logre. No creo que sea por una cuestión de no querer, sino que es algo sumamente inminente que hoy en día se está popularizando. Lo que pasa es que yo creo, y termino con esto, que esto es nuevo, podcast es una cosa nueva, atractiva, interesante, y nos sumamos varias generaciones, porque en realidad no es solamente de los chicos, de la gente joven. Yo hice talleres de radioteatro y esto viene como con un tobogán para lo mismo. Claro. O sea, esta salida en un podcast. Sí, sí. Pero yo creo que la competencia entre podcasts se va a dar. Sí. Se va a dar. Mismo ya. Posiblemente. Si no existe ahora, se va a dar. Por eso los derechos de autor o como se llame, no sé, no entiendo. Va a ser necesario porque va a haber gente trabajando que se va a poner de lleno a laburar en un programa, en algo. Exacto, sí. Y que de repente, con la idea es muy atractiva, por ahí algo va a estar rondando cerca para tomarlo como forma o parecida, ¿no? Sí, vos fíjate que, métele, para cerrar un poco, porque me imagino ya está aburriendo que hablemos tanto de estas cosas que nos gustan tanto a nosotros, pero no sé si a todos, pero en Estados Unidos, que es la industria, si se quiere, más desarrollada del podcasting, hace poco surgió, ¿cómo se llamaba el Netflix de podcast? Luminary. Y ellos agarraron un montón de contenido y lo empezaron como a publicitar, tipo, bueno, si vos pagás por Luminary vas a tener acceso a este contenido. Y de golpe saltaron todos un montón de gente que no les había dado justamente permiso de utilizar su contenido como exclusivo para esa plataforma, y decirle, che, no, flaco, devolveme porque esto es... Claro, yo nunca te di el permiso de explotar el contenido que yo creé. Que esté disponible para todos no significa que eso puede estar en un circuito cerrado, ¿no? Pasó eso, entonces empezó a haber problemas legales. Imagínate si eso está pasando en Estados Unidos, donde están apuntando a una inversión anual de $1 billón, lo verde que está a nivel mundial. Por eso la sociedad de gestión, por eso necesitamos que por ley acojan a nuestra ley. La sociedad de gestión tiene la potestad de hacer bajar contenidos si no están autorizados por los creadores. Claro. Hay muchas películas que se bajan de YouTube porque está bien, porque los creadores no autorizaron. Claro. Por eso es importante tener leyes que les exija a plataformas internacionales que tengan domicilio acá y que cumplan la ley acá. Sí, totalmente. Y además, bueno, tiene que ver con esta cuestión de Internet, ¿no? Internet está como en una constante evolución, entonces hay una cuestión ahí. No solamente pasa con los podcasts, quiero decir, es como decía... O sea... Porque si no son los Sí. dueños Facebook, son los dueños Twitter de nuestro contenido. Por eso, ¿Te das cuenta? estamos... Si después tiene un manguito y tiene su página, mejor. Claro, bueno, pero necesitas un conocimiento técnico. Es un conocimiento técnico. Claro. No mangos. También. Pero si no, el dueño de contenido de Facebook, Twitter, Instagram, el dueño de contenido. Así que bueno, ahora sí cerramos. Nos van a echar. Perdón. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.